organizamos en el Círculo de Podemos Majadahonda. Tuvimos una primera charla sobre refugiados y Siria y la situación, y esta charla de hoy tiene un marco totalmente diferente, pero yo creo que es igual de interesante y además nos afecta directamente porque la Unión Europea rige nuestras vidas, rige nuestros movimientos día a día. Yo que trabajo en política exterior, siempre hemos dicho que la Unión Europea no es política exterior, es política interior. Porque de la Unión Europea depende, por ejemplo, pues que cuando vas al supermercado y compres un producto, pues y veas qué tiene ese producto, pues ese etiquetado es una norma de la Unión Europea. Y como esta, muchísimas normas que nos afectan en el día a día. Para tratar el tema de la Unión Europea y las políticas de austeridad, que son las que desde el inicio de la crisis pues estamos teniendo en España y en realidad en todos los países europeos, y me hemos invitado a Fernando Luengo, que es profesor de Economía Aplicada de la Complutense de Madrid, que es miembro, yo creo, miembro fundador de la asociación Econonuestra, si no me equivoco, ¿verdad? Eres miembro fundador. Y aparte de eso es miembro también del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos. Y muchísimas más cosas. Hola. Hola. Y muchísimas más cosas que él ya dirá. La idea que tenemos es que él haga una intervención primero y luego abriremos el debate. Y que al menos tengamos como mínimo una hora larga de debate. Esa es la idea en principio con la que vemos eso, porque creemos que es la mejor manera de que todo el mundo participe y de que sea mucho más provechoso que no simplemente pues una lección y ya está. Déjala abierta, porque... Bueno, la dejamos así, ya está. Pues nada, sin más, bueno, Fernando. Pues nada, muchas gracias por estar, por invitarme. Y es verdad lo que decía el compañero, que claro, cuando está delante de no economistas un economista, pues parecería que se abre un foso insalvable, ¿no? En el sentido, un discurso incomprensible y alejado y técnico. No es eso lo que yo quiero hacer. Quiero hacer algunos comentarios sobre el tema, que es las políticas de austeridad y la salida de la crisis. Y en la medida en que vaya argumentando, si en algún momento queréis preguntar lo que fuera, hacerlo, ¿vale? Aunque luego haya un debate para hablar más en profundidad. Vamos a ver, la primera cuestión que quiero plantear es una estafa hablar de austeridad. Es decir, que nos venden la moto y nosotros nos subimos a la moto, ¿no? Es una estafa. Pero no es que sea una estafa ahora, que se están regalando o se han regalado en los últimos años cantidades ingentes de dinero a los bancos, que no olvidemos que son los que han provocado la crisis, asumiendo riesgos excesivos. A estos que provocaron la crisis y que estaban en el centro del huracán financiero, encima, para más INRI, se les ha premiado, en lugar de penalizarles, con la excusa de que los bancos son demasiado grandes y demasiado importantes y demasiado sistémicos para dejarlos caer. Con esa excusa se ha abierto el grifo del dinero y se les ha regalado. En los últimos años a los bancos se les ha regalado el dinero. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Sin ningún tipo de exigencia, sin ninguna contrapartida. De que los bancos tuvieran que, por ejemplo, destinar una parte del dinero que recibían a favorecer el desendeudamiento de las familias, o a las pequeñas y medianas empresas, o a lo que fuera. Y sin ninguna exigencia, por ejemplo, en términos de que se rebajaran los sueldos astronómicos que perciben los directivos y los ejecutivos. Cuando hablamos de sueldos astronómicos, es que lo son. Cuando un alto ejecutivo de un gran banco
y de una empresa financiera, cuando el sueldo de esas personas es 200 o 300 veces, ojo, no el 200%, 200 veces más alto que el salario medio de un trabajador, es que ahí no hay una recompensa económica, ahí hay poder y hay privilegios, es lo único que hay. Y por lo tanto, en fin, es una primera idea que quiero comentar con vosotros. Nosotros no podemos aceptar el lenguaje, no podemos aceptar los conceptos, porque estamos jugando en su terreno. No ha habido políticas de austeridad, ha habido políticas de despilfarro. Pero no ahora con la gestión de la crisis. Es que mucho antes de que la crisis estallara, la economía europea y la economía capitalista estaba instalada en el despilfarro. Porque la economía capitalista de las últimas décadas, por lo menos desde los años 80 del pasado siglo, se sostiene en la deuda. Es una economía basada en la deuda, basada en el motor financiero, no en el industrial, no en el agrario, no en los servicios. Todo el engranaje económico del mundo capitalista rico, y por supuesto también del europeo, se sostiene en la deuda. Y la deuda ha sido una manera de enriquecimiento desmedido de las oligarquías económicas y de negocio, y ha sido el impulsor del crecimiento. Y la cuestión que yo planteo es, si la economía se ha basado en la deuda, es la economía del despilfarro, pero mucho antes de que estallara el crack financiero. Por lo tanto, yo lo que planteo es que tenemos que discutir primero esto, o sea, el tema de la austeridad. Es un concepto líquido, ¿no?, que parece que apela a que tenemos que ser ahorradores, a categorías casi morales, pero en realidad la crisis económica, ¿no?, cuando se interpreta desde esos parámetros que yo creo que son erróneos, ¿no?, eso genera un diagnóstico, y el diagnóstico es que con esos parámetros se ha dicho la crisis económica es el resultado del desorden. Tenemos esta crisis económica porque las finanzas públicas son un desmadre. Es falso, es completamente falso. Si es que antes de que estallara la crisis, las finanzas públicas de la economía española estaban saneadas. Estábamos a la cabeza del saneamiento. Éramos los líderes europeos en saneamiento. Apenas teníamos déficit, muy pequeño, y la deuda era irrelevante. Por lo tanto, la crisis económica no es el resultado del desorden de las finanzas públicas. El desorden ha venido como consecuencia de una gestión errónea e interesada. No es la causa, sino es la consecuencia. También se ha dicho un poco con estos criterios de que la austeridad lo explica todo, se ha dicho que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y es mentira, no hemos vivido. El país, la población no ha vivido por encima de las posibilidades. Habrá vivido un determinado grupo social. Y no olvidemos que cuando se habla de que se ha vivido por encima de las posibilidades, es que detrás del crédito privado había mucho negocio bancario. Cuando esto lo argumenta, si termino un poco este primer razonamiento y si queréis lo comentamos. Cuando esto lo argumenta, por ejemplo, Alemania, es que es simplemente irritante, porque Alemania ha sido el ganador indiscutible de una construcción europea que se ha sustentado en el mercado. Y las empresas alemanas, que son muy competitivas, han vendido a sus competidores europeos y han vendido en todo el mundo. Y gran parte de la deuda ha consistido en que Alemania vendía mucho, ganaba mucho dinero, y los bancos alemanes y austriacos y franceses, y en algunos casos también italianos, ese dinero lo reciclaban y lo convertían en deuda. Y esa deuda iba a las economías periféricas. ¿Pero nos hemos endeudado España? No, precisemos, se han endeudado las empresas inmobiliarias, se han endeudado los bancos, ¿no? Pero toda esa deuda era la base de un negocio enorme de la banca alemana. Se ha dicho también que nosotros tenemos un problema de competitividad
que se debe a que los costes laborales nuestros son muy altos. Es falso, completamente falso. Nosotros tenemos un problema de competitividad, sí, pero no tiene nada que ver con los costes laborales. No tiene nada que ver. Nosotros tenemos dificultades para estar presentes en el mercado internacional, pero esas dificultades no tienen nada que ver con que nuestros salarios sean altos. De hecho, el problema y el origen profundo de la crisis no reside en que los salarios sean altos, sino en todo lo contrario. En todo lo contrario. En que los salarios han sido bajos desde hace 4 décadas. Claro, ¿cuál ha sido el engranaje financiero que ha operado? Salarios bajos que han sido completados con crédito, el gran negocio de los bancos. Salarios bajos que han facilitado que las empresas tengan beneficios muy grandes y para poder comprar ¿qué? Comprar coches, comprar casas, comprar electrodomésticos, para poder comprar con esos salarios bajos estancados desde hace 4 décadas. Los salarios de la mayor parte de los trabajadores estancados o creciendo muy poco. Claro, ¿dónde ha sido el negocio? El problema ha sido que los bancos han completado, para poder seguir consumiendo, han completado eso que no podían comprar los salarios, lo han completado con crédito. Gran negocio para los bancos y gran negocio para los empresarios. Doble negocio. Para los empresarios los bajos salarios y para los bancos el crédito. Pero el problema no ha sido los salarios bajos. El problema ha sido el problema no ha sido los salarios altos, todo lo contrario. El problema de la economía española y el problema de la economía europea son los salarios bajos. Es la política de represión salarial, es la política de estancamiento salarial. Por eso yo defiendo, y luego lo quiero comentar con vosotros, por eso yo defiendo y defendemos en Podemos, ¿no?, que ahora está ya el programa económico a punto. Nosotros defendemos que para salir de la crisis tienen que aumentar los salarios. No podemos salir de la crisis con salarios bajos. Tienen que aumentar los salarios. Los salarios tienen que aumentar como poco al mismo ritmo que aumenta la productividad. Mirad, si vosotros veis en España y en Europa qué ha ocurrido con los salarios como porcentaje de la renta nacional, ¿no?, qué parte de la tarta y de la riqueza se llevan los salarios, desde hace 40 años es declinante. ¿Y quién gana? Están ganando los beneficios. Pero desde que estalló la crisis, desde 2008, no es que ganen los beneficios, es que ganan por goleada. Es que ganan por goleada. Es decir, el hundimiento salarial que se ha dicho que era necesario para salir de la crisis nos ha hundido más en la crisis. Nos ha metido en un bucle del cual ahora es muy difícil salir. Porque, fijaros, el razonamiento que nosotros hacemos es que si tenemos una economía muy endeudada, con mucha deuda privada y con mucha deuda pública, pero la deuda pública ha sido la consecuencia, no la causa de la crisis. Ojo con el diagnóstico. Si nosotros tenemos mucha deuda y la gente se retrae en el consumo y las empresas se retraen en la inversión, si en ese contexto, para más INRI, si no querías arroz Catalina, toma 8 tazas, encima meto recortes salariales. Pero si es que esa política que ha aplicado la Troika y el gobierno español y casi todos los gobiernos europeos, si es que esa política ha sido criticada por el Fondo Monetario Internacional. Es que ha habido directivos del fondo que han dicho, si es que Bruselas se ha equivocado, de cabo a rabo. Si hay una erosión en la demanda, encima recortan los salarios. Claro, recortar los salarios quiere decir que hay menos consumo y si algún empresario quería invertir, vistas las expectativas de cómo se va a comportar la demanda, no invierte. ¿No? Si los salarios no crecen, no invierten. Porque los salarios son el mercado para los productos de las empresas. Por lo tanto, yo creo que haya habido un error enorme, pero no solo error para mí, ha habido una gestión interesada de la crisis, porque, mirar, en mi opinión, y creo que en nuestra opinión, la crisis ha sido un ajuste de cuentas enorme, enorme. Lo que no se atrevían a hacer en periodos de normalidad política, se han atrevido a hacerlo desde 2007, 2008.
Porque claro, todo el mundo tiene tanto miedo y la gente que tiene un empleo, aunque sea basura, tiene miedo a perderlo, y el Estado está acosado y el sector privado entra hasta la cocina. Y eso ha servido para que se produzca una recomposición del poder. Nunca ha sido tan grande la fractura social como es ahora en España. Jamás ha sido tan grande. Pero no es que haya desigualdad. Es que los ricos, ha sacado hace poco un banco que a mí me gustan mucho las cosas que hace, que es un banco suizo, que cada año saca un informe sobre la riqueza. Pero es que es en España uno de los países occidentales donde hay más número, donde han crecido más los hiperricos, los megarricos, los hipermillonarios. Y entonces resulta que un porcentaje ínfimo de la población, el 1% o el 0,5%, es que un porcentaje mínimo tiene el 40% o el 50% de la renta nacional. Es que la crisis, para mí, ha sido la oportunidad que ni se podían imaginar para echar las cuentas. Porque el sector privado ha entrado con la excusa que yo creo que nosotros, desde el pensamiento crítico, no podemos aceptar. La excusa de que el sector privado es más eficiente que el público. Pero ¿cómo podemos aceptar eso? Cuando la crisis económica la ha hecho el sector privado. Y nosotros desde Podemos tenemos que decirlo con claridad. La crisis económica no es la crisis del sector público. Es que la han provocado los bancos, los intermediarios financieros y las grandes fortunas. Estos son los culpables de la crisis. ¿Cómo podemos aceptar otro diagnóstico? Y estos, que son las élites, ahora son más élites, porque concentran una cantidad mayor. Imaginémonos lo que ha sucedido con los salarios en España. No tenemos ni idea, porque las estadísticas solo reflejan de manera muy pálida la verdadera regresión salarial. Han caído los salarios, fijaros la reforma laboral. La reforma laboral simplemente ha hundido la negociación colectiva. La ha hundido. Esta y las anteriores que hicieron los socialistas. Pero aquí se ha pasado una línea roja. Se ha pasado una línea roja que va a ser muy difícil revertir. Ha hundido la negociación colectiva. No hay negociación colectiva. Y la negociación colectiva es virgencita que me quede como esté. ¿No? La negociación colectiva está consistiendo en aceptar rebajas salariales a condición de una promesa de que quizá conservas el empleo. Con el añadido de que en España, además de bajar los salarios, se está perdiendo empleo. Quiero decir que ni siquiera estamos en Alemania, donde sí ha habido una negociación. No, en Alemania ha habido una negociación. Ha habido caída de salarios, pero el desempleo es del 4%, del 5%. Ha habido una negociación. Que yo no digo que ese sea el camino, pero ha habido negociación. Pero aquí se ha destruido toneladas de empleo y encima han bajado los salarios, pero mucho más de lo que reflejan las estadísticas. Porque si nosotros sumamos la reducción de los salarios nominales, a eso añadamos la prolongación de la jornada de trabajo, para los que tienen la suerte de trabajar, la prolongación, porque se están haciendo multitud de horas extraordinarias no pagadas y no registradas, por las cuales no se están pagando cotizaciones sociales, y después que nos vengan con el discurso de que las pensiones no son sostenibles. Es que es imposible que sean sostenibles. Si creo empleo basura y encima no pago a los trabajadores por las horas que están regalando a las empresas, muchos trabajadores están regalando meses de trabajo al cabo del año para nada, por las cuales no reciben nada, simplemente están trabajando, el derecho a trabajar. Si nosotros sumamos la prolongación de la jornada laboral, que es generalizada, no en algún sitio, es una prolongación generalizada. Si a eso le sumamos que se han reducido los sueldos, pero se han reducido no poco, en los trabajadores que ganan menos, ¿no?, del 50% para abajo, que son los más precarios y los que están peor representados sindicalmente, esos trabajadores, la reducción de su salario ha sido del 20 y del 30%. Ir a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y veréis que los últimos deciles, si dividimos en 10 partes la población trabajadora, los últimos, veréis lo que han bajado sus remuneraciones nominales,
y los salarios de los top, de los ejecutivos, creciendo o manteniéndose en una posición privilegiada, porque una parte de sus ingresos proceden también del capital, porque son grandes accionistas de las empresas y también por ese lado hacen caja. Pero añadamos, para ver lo que está ocurriendo con los salarios, añadamos a que la reducción de los salarios nominales y añadamos la prolongación de la jornada de trabajo, lo que está ocurriendo en muchas empresas, y es que se están intensificando los ritmos laborales, que es otra manera de bajar salarios. Porque si resulta que las fábricas, y nosotros en la universidad hicimos un trabajo para comisiones obreras y entrevistamos a multitud de delegados sindicales que están en el terreno, que esto no son la burocracia sindical, estos están en el terreno, y estos delegados nos decían que lo que antes, las piezas que antes tenían que hacer en media hora, resulta que ahora las tienen que hacer en un cuarto de hora, y que se forman equipos y grupos, y han acabado con la práctica sindical porque los trabajadores ya compiten unos con otros para ver quién se lleva la prima. Y una parte creciente de la remuneración encima es variable y depende de que cumplas objetivos. Añadamos todo esto y concluyamos que en España hay una fractura social y laboral impresionante que nosotros tenemos que poner en el centro de nuestra agenda política, pero sin titubeos, sin dejarnos embaucar por esos economistas que dicen que si aumentan los salarios y si creamos empleo, la economía española va a la deriva, perdemos competitividad. No, para salir de la crisis hay que situar el empleo, pero no cualquier empleo. El empleo decente, no el que se está creando ahora, porque ahora es un empleo indigno e indecente. Nosotros no podemos, creo, ni podemos ni debemos apostar por cualquier tipo de empleo. Queremos empleo, pero queremos un empleo digno. Pero es que esto no es que lo diga Podemos, es que la Organización Internacional del Trabajo, cuando habla del empleo, dice, no, hay que apostar por el empleo decente. Y un empleo decente es un empleo donde nos sentimos como ciudadanos, que recibimos un salario como Dios manda, que tenemos derecho a las libertades sindicales y a la negociación colectiva. Y donde no hay eso, no hay empleo. Es una basura. Nosotros tenemos que defender que el empleo se tiene que convertir en el eje de nuestra política económica. Hay que crear empleo. Pero para crear empleo, yo defiendo, y creo que en Podemos está muy asentado ese planteamiento también, que no es suficiente con el crecimiento económico. Nosotros no podemos decir, vamos a poner la máquina de la economía otra vez en funcionamiento. Porque tenemos que aprender de lo que sucedía en los periodos del ladrillo. Mirar, en los periodos del ladrillo, la economía española crecía más que el promedio comunitario. Mucho más. Éramos, si antes había el tigre no sé qué, irlandés, nosotros éramos otro tigre, meridional del sur, ¿no? Éramos una figura estelar en España. Pues incluso con mucho crecimiento, incluso con mucho empleo, seguía habiendo mucho desempleo. Esta es una lección que para mí es fundamental. El crecimiento no resuelve el tema del empleo. Hay que crecer, no digo que no, hay que recuperar, por supuesto, con un 25% de desempleo y con un desempleo juvenil del 50%, y el desempleo real es mayor, porque hay mucha gente que no está en la población activa, que se ha retirado. Y esos no cuentan estadísticamente, esos son inactivos. Pero esto ya es un truco, la estadística y la economía es intolerable, ¿no? Es intolerable, son como los trileros que hay en Sol, ¿no? Estos que te esconden la bola. Es intolerable. El desempleo real es muy superior al que se refleja estadísticamente. Entonces nosotros tenemos que situar en el eje el empleo, pero no confiarlo todo al crecimiento, porque el crecimiento no resuelve. Hay que estimular la economía, por supuesto que sí, hay que estimularla, y el Estado debe ser un factor de estímulo de la economía. Nosotros tenemos que defender que tiene que aumentar el gasto público, y no podemos aceptar el discurso del poder. Porque el discurso del poder es que el gasto público no se puede y no se debe aumentar. Sí, se puede y se debe, y hay que aumentarlo. Hay que situar el gasto público español en el promedio comunitario, como poco. Hay que elevar el gasto público.
¿Y esto no va a crear un problema? No, en absoluto, al contrario, va a generar efectos positivos, porque nosotros podemos financiar ese aumento del gasto público. Si hay voluntad política, hay recursos. Ahora, si no hay voluntad política, no hay recursos. En primer lugar, hay una parte de ese gasto público que se autofinancia con la expansión de la economía. Pero hay otra parte, el lanzamiento de los programas de gasto público que tenemos que acometer obligatoriamente, se financia metiendo más progresividad fiscal al sistema. España es un paraíso fiscal. No podemos aceptarlo ni medio minuto más. España es un paraíso fiscal. Y las grandes empresas cotizan poquísimo. No pagan impuestos. No solamente porque la imposición es pequeña, que no ese es el problema fundamental, es que si al tipo impositivo, a lo que tienen que pagar, le añadimos exenciones, deducciones y el copón bendito, resulta que lo que pagan las grandes corporaciones es peccata minuta. Por lo tanto, hay que subir los impuestos, hay que subir la presión fiscal sobre las grandes corporaciones que no pagan impuestos y sobre las grandes fortunas y los grandes patrimonios. Por supuesto que hay recursos, pero es que esa situación de anomalía en este país hay que corregirla. Y hay que situar la presión fiscal en el promedio comunitario. Si es que España está por debajo del promedio comunitario y no lo podemos tolerar. Hay recursos, se necesita voluntad política y nosotros tenemos que... ¿Me estoy enrollando mucho? Bueno, me queda poco, pero ya he perdido el guión. Nosotros tenemos que ir... a través de los circuitos financieros, porque no tengo demanda interna, porque he presionado a la baja los salarios. Y nosotros tenemos que defender una actuación súper enérgica. En Europa hay que cambiar muchas cosas de Europa. No cambiar la coma, hay que cambiar el papel del Banco Central Europeo, hay que cambiar la fiscalidad europea, hay que demandar un impuesto europeo sobre las grandes fortunas y los grandes patrimonios, pero es muy urgente sobre todo dos cosas, para crear empleo. Hay que defender un plan de inversiones que se puede y se debe realizar desde Bruselas. Un plan de inversiones a las economías meridionales y hay que renegociar la deuda, hay que reestructurar la deuda, como planteaba Syriza. Es correcto lo que planteaba Syriza, porque hay países que no pueden hacer otra política económica si tienen que destinar una parte tan grande de sus recursos públicos a pagar a los bancos. No pueden, es imposible. No hay margen para hacer otra política económica si no se reestructura la deuda. Y nosotros tenemos que exigir que hay que reestructurar la deuda, porque una parte muy importante de esa deuda se debe al comportamiento irresponsable de los bancos acreedores. Y nosotros tenemos que pedir una reestructuración de la deuda que posiblemente no implica tanto no pagar. Ya sabéis, el debate este que ha habido en Podemos y fuera de Podemos, no implica tanto no pagar como una reestructuración en la manera en cómo se va a pagar. Pero si en Europa hubiera un Banco Central Europeo como Dios manda, que no lo hay,
No, se ha convertido en una herramienta política en manos de las élites. Es que el Banco Central Europeo se ha utilizado para hundir a Syriza. Se ha utilizado políticamente, con el único objetivo de hundir a Syriza, y lo han conseguido. Si hubiera un verdadero Banco Central Europeo, ese Banco Central Europeo podría emitir deuda mancomunada y podría retirar la deuda griega y la deuda española, una parte de la deuda, convertirla en bonos pagables eternamente o con plazos ilimitados. Bien, yo la última cosa que quiero plantear es que nosotros tenemos que plantear como objetivo muy importante, tenemos que reactivar la economía, tenemos que demandar que los salarios crezcan, tenemos que demandar que sobre todo crezcan los de aquellos grupos que han perdido más capacidad adquisitiva, y nosotros tenemos que demandar que hay que repartir. No solo y no tanto crecer, hay que repartir. Y hay que repartir muchas cosas. Además de la renta y la riqueza, hay que repartir tiempos, hay que abrir la agenda de una reducción de la jornada laboral, y hay que abrir la agenda también de una reducción de la edad de jubilación. Hay que repartir. Porque incluso en los periodos de mayor auge económico es evidente que no hay trabajo para todos. Es evidente. En los periodos de mayor auge económico. Y como eso es evidente, no ahora en la crisis, eso era evidente mucho antes de que estallara la crisis. Hay que repartir. Y nosotros tenemos que defender, y este tiene que ser una seña de identidad de Podemos, creo, nosotros tenemos que defender el reparto. Como principio, esto nos separa de Ciudadanos y nos separa de todos los demás, de los socialistas también. Nosotros tenemos que defender, primero, un cambio en profundidad, un viraje radical de la política económica, stop a esta política económica. Pero no solamente stop porque la austeridad sea mala, sino porque la austeridad ha sido una estafa, ¿no? Ha sido una gran estafa. Stop, viraje radical a esta política económica. Y abordemos una agenda de transformaciones estructurales en profundidad de la economía. Porque, por poner un último dato, fijaros lo que ha ocurrido en nuestra economía. La inversión, que todos los economistas, y nosotros lo explicamos a los alumnos, que la inversión es la variable más importante para que una economía carbure, es que ha caído en 7 años, ha caído un 25%. Ha caído un 25%. Es que eso es un proceso de descapitalización insoportable. Insoportable para una economía. Por eso es un sarcasmo decir que España está saliendo de la crisis. Aunque se hayan creado no sé cuántos puestos de trabajo, que son una mierda de puestos de trabajo, es un sarcasmo, con un desplome de la inversión, con un proceso de desindustrialización brutal, fractura social. No debemos mirar, y esto tampoco tenemos que entrar en ese juego, los datos de antes de ayer. No me da la gana de mirar los datos de antes de ayer, no quiero mirarlos, porque han ocurrido muchas cosas en estos 7 últimos años, como para que yo centre mi análisis en los datos de antes de ayer, que por otro lado son malísimos. Son malísimos, porque el trabajo que se está creando es un horror de trabajo, y es un trabajo que prácticamente hace inviable la negociación colectiva. Y nosotros tenemos que defender, ahora con esto termino, nosotros tenemos que defender, para salir de la crisis y para que aumenten los salarios, nosotros tenemos que defender el empoderamiento de los trabajadores. Los trabajadores tienen que recuperar poder de negociación. Por supuesto, hay que derogar la reforma laboral. Es un horror. Es un horror. Y hay que diseñar un nuevo marco de relaciones laborales. Y ahí tenemos que estar Podemos. Podemos con los trabajadores. No podemos contra los trabajadores, ni contra los sindicatos. Ahí tenemos nosotros que trabajar duramente y defender un modelo de estas características. En definitiva, nosotros tenemos una alternativa económica y no nos dejemos embaucar por los que nos piden, echa las cifras. Hay una parte de las cifras que nosotros no las podemos echar hasta que no lleguemos a un gobierno, como ha sucedido con el ayuntamiento y con otros sitios, porque las cifras están debajo de las alfombras. No sabemos lo que hay. Nosotros tenemos que hacer cálculos, pero si los peores de todos son los economistas conservadores, los que ignoran los principios básicos de la economía, ¿no? Digámosle a ellos que no han echado las cifras, que han calculado mal los riesgos y que han hundido a las economías, metiendo a las economías, a la española y a la europea, metiéndolas sin contemplaciones en el casino.
Esto es lo que han hecho la economía convencional. Y por lo tanto, nosotros venimos diciendo, no, hay otra manera, hay otra economía posible y es la que tenemos que lanzar, ¿no? Siguiendo al hilo de lo que decías de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, en el momento en que hemos empezado a entrar en las instituciones nos estamos dando cuenta un poco también de la realidad, porque nos dicen, si me vas a permitir no voy a decir qué, pero sí que nos ha llegado, por ejemplo, al ayuntamiento, que como sabéis ha externalizado gran parte de su gasto. Es decir, si en Madrid están diciendo que un 30% de todo el presupuesto lo ha externalizado, en Majadahonda yo no tengo los números hechos porque no hemos podido hacerlos, porque no tenemos el poder en el ayuntamiento, pero el porcentaje yo creo que es incluso superior, ¿no? Entonces lo que pasa, y que poco a poco nosotros vamos recibiendo pues avisos, denuncias, es decir, poco a poco van confiando en nosotros, es un caso que nos ha llegado de una empresa externalizada que paga las horas extras, casi las paga, a 3,5 € y a 4 €. ¿Qué pasa? Reduce el número de trabajadores, amplía el número de horas, es decir, aparte de la jornada, te exige hacer una serie de horas extras y de pronto tiene un núcleo de trabajadores a los que paga entre 3,5 y 4 horas la hora, euros la hora. Con el sistema del 78, como queramos llamarlo. Todo es una farsa, todo es una estafa, todo lo que pero que ha funcionado perfectamente en el sentido del aplastamiento de la voluntad, la resistencia o de los movimientos sociales hasta estos últimos años, donde ha surgido una cierta reacción, llamémosle popular, que se articula en la única solución, digamos, deseable para un problema tan tremendo que es Podemos, pero que yo creo que cada vez tiene menos visos de llegar a tener una responsabilidad en unas instituciones, porque las instituciones, digamos, de España son una farsa. Siempre digo que la democracia es una farsa. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, en mi percepción, es un montaje que está preparado, es decir, el señor Rivera es un montaje para descabezar o desclasificar o disminuir la influencia de Podemos. El señor Rivera, que me gustaría que alguien investigara su pasado y sobre todo el pasado de su padre, si es que vive y si no vive, pues también, pero digamos que esos son ideas o comentarios muy personales que no sirven para casi nada desde el punto de vista de hacer algo. Aquí somos 12 o 15. Si tu discurso hubiera sido oído por, digamos, un número razonable, 300 o 500 o 10.000, pues entonces, pero aquí somos 12 y no creo que venga nadie más. Entonces, todo lo que se está haciendo va con la intención de llevar al fracaso a Podemos el 20 de diciembre. Y vuelta a empezar. Pero algunos, Antonio y yo, pues seguramente no tendremos muchas más oportunidades de volver a vivir un momento como este. No quiero enrollarme más porque... Yo me llamo Antonio. Entonces yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que ha dicho, de que no hay que pensar en las últimas datos de la encuesta de población activa. Y yo creo que sí, que hay que contar con ellos, y que si nos contamos con ellos, y sobre todo si los representantes máximos de Podemos no cuentan con eso, mal vamos a ir, porque a la práctica, y yendo ya a la campaña electoral, estos datos van a ser muy utilizados por el Partido Popular, pero que muy utilizados. Y efectivamente que hay datos que son falsos. Hay datos falsos porque la población activa ha disminuido, efectivamente, a la que estaba antes de empezar la crisis. ¿Y por qué no salen estos datos aquí? ¿Por qué Podemos no actúa
ante los medios de comunicación, yo creo que hay que hacer una política más activa de dar datos, de dar informaciones, de que lleguen a la gente, porque como tú decías, aquí somos 12, pero estos datos la gente piensa que esta política del gobierno va muy bien, porque por primera vez el paro ha descendido por debajo de cuando llegaban al gobierno, en porcentaje. Y eso es lo que van a meter en televisión y en todos los lados, en todas las discusiones. Que luego que los contratos son basura, da igual, porque la defensa de él es, como ya hemos visto en miles de reuniones que han tenido, es decir, bueno, es que es preferible ganar 500 euros a no ganar nada, que es como estaban antes. Todo el mundo quiere tener un empleo, sea como sea, aunque sea basurilla. Pero estos datos son los que hay que desmontar, hay que llevarlos a los medios de comunicación y hay que ir a... Lo que pasa es que, claro, Podemos tampoco puede intervenir en los medios de comunicación porque hay periódicos que no hacen ni caso de lo que dice Podemos. Cualquier cuestión que diga, pues El País, por ejemplo, pasa, no dice nada. Entonces, yo no sé cómo deberían actuar, pero sobre todo en la campaña electoral sí que se debería hacer mucho hincapié en el tema económico, debatiendo los datos que ha suministrado y que va a hacer hincapié el Partido Popular, pero en cantidad va a ser su base de la campaña electoral, que es el programa económico que ha hecho para seguir otros 4 años haciéndolo. Y como esto no se desmonte en la campaña electoral, pues Podemos va a quedar limitado al 10% que señalan las encuestas. Pues Alberto, luego ya casi contestas, porque es que si no... Vale. Tenía... Sí, bueno, hay muchas cosas, luego no me da. Rapidita, ¿eh? No, adelante. Pues después venga tú. Vale. Es que no te había visto. Sí, perdón, soy Sergio. Has hablado de la reestructuración de la... O sea, hemos pasado de decir la quita, digamos, a una reestructuración de la deuda. ¿Por qué ha sido? O sea, ¿por qué ha sido eso? Porque si es una deuda ilegítima, ¿no? Que es privada, que no la hemos adquirido, digamos, la gente normal como nosotros que estamos aquí, ¿por qué tenemos que pagarla? Y si se puede demostrar que no es nuestra, y si se demuestra, pues no pagarla, evidentemente, ¿no? La parte que proporcional, la que sea la deuda total, que debe España en este caso. Ya está. ¿Quieres o contesta? No, vamos a ver. Yo el tema que tengo es, basándome fundamentalmente en las manifestaciones sobre los salarios bajos. Yo aquí veo una especie de círculo vicioso de que hay una crisis de demanda evidente provocada por unos salarios bajos que a su vez retroalimentan esa demanda baja. Entonces, ante eso, creo que deberíamos distinguir dos posiciones o dos cuestiones. Una es la gran empresa y otra es la pyme. La pyme, en gran parte, se ve obligada a tener los salarios bajos precisamente porque hay una demanda muy deprimida. No así la gran empresa. La gran empresa está jugando con los salarios bajos para obtener un excedente empresarial muy alto que en teoría no sé dónde va, porque en teoría ese excedente empresarial tan alto debiera ofrecer un ROI a las inversiones pues extraordinario. O sea, vamos, de decir, la rentabilidad es del 40, el 50, el 60%, o sea, amortizó en 1 o 2 años. Las grandes empresas lo que están haciendo aparentemente es compensar esta demanda baja, bajos salarios, bajos impuestos, y entonces, yo veo que esto es un... ¿Por dónde veis que se puede romper el círculo? Bueno, hay cantidad de cosas, ¿no?, que nos llevarían a muchísimo tiempo y la verdad es que os agradezco mucho que hayáis comentado, preguntado y criticado, porque hay cosas que cuando yo las conteste
o intente decir algo, pues me encuentro en una posición a lo mejor incómoda, ¿no? En el sentido de que, ¿no?, el tema de la ilegitimidad de la deuda me sitúa en una posición, a mí personalmente, un poco incómoda, porque yo más bien he defendido esa posición en Podemos, ¿no? Y se ha considerado, se ha generado un consenso dentro de Podemos de los economistas que más o menos hemos estado trabajando en torno al programa, de que parecía que en estas elecciones nosotros debiéramos llevar, en lugar de el tema de la deuda, ¿no?, ilegítima, y como es ilegítima, ilegal y no sé qué, no la pagamos, que parecía que debiéramos llevar, para ser un partido capaz de generar una mayoría social, pues parecía que, quiero decir que yo, en fin, es un tema que he tenido una posición, que incluso tengo una posición, y aunque no lo habéis mencionado, quiero añadir también el asunto de la renta ciudadana universal, ¿no? Quiero decir que también tengo una posición que no es mayoritaria en Podemos, pero que así estamos, ¿no? Estamos discutiendo ¿no?, y hay posiciones diferentes, ¿no?, en esto y en otros asuntos dentro de Podemos. Pero quiero decir, esto es así, ¿no? O sea, estamos en ese punto, ¿no? Pero hay una cosa que va más allá de los contenidos. Yo estoy convencido de que nosotros, los economistas de Podemos, tenemos que ir a los círculos a hablar de economía por los círculos. Y hablar de economía con toda la gente que se quiera acercar, sea o no sea de Podemos. Porque eso es fundamental. Eso es fundamental en la perspectiva de crear un actor político de cambio, que vaya más allá de la maquinaria electoral, ¿no? Y por eso a mí me da lo mismo que haya 8, 28 o 500, prefiero que haya 500, pero si hay 14 me da lo mismo, porque creo que nosotros tenemos que hacer este tipo de Consejo Estatal, tenemos que venir aquí a hablar, a reflexionar, a intercambiar impresiones para crear un cambio. Porque si no hacemos eso, si la economía se dirime en los círculos de especialistas, ¿esto qué tiene de nuevo? ¿No? ¿Esto qué tiene de nuevo? Está en la política de toda la vida. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas de otra manera, sabiendo que esa otra manera consume tiempo y no es tan, ¿no? Es mejor tener a Garicano, como tiene Ciudadanos, ¿no? Economista, por otro lado, sobrevalorado, ¿no? Pero es mejor tener a Garicano, que Garicano decide el programa. Si nosotros queremos hacer un programa participativo y discutir y deliberar, este es nuestro espacio, el de los círculos, ¿no? Y nosotros, antes se me ha entendido mal, o yo me he explicado mal. Yo no digo que nosotros no tengamos que salir al paso de los datos recientes. Lo que digo es que nosotros tenemos que poner el retrovisor. Esto es lo que yo digo. Y tenemos que situar esos datos en un contexto más amplio, ¿no? Los datos recientes también admiten una crítica, porque el empleo que se está creando es un empleo de pésima calidad y además es un empleo súper precario y que percibe salarios muy bajos. Y en ese contexto nosotros no estamos resolviendo el problema del empleo, ni el problema de esta economía. Nosotros tenemos que entrar en esa argumentación, pero en un contexto más amplio, que es en el contexto del papel que debe desempeñar una verdadera política ocupacional y una política salarial. Por lo tanto, no es que nosotros no debamos entrar a analizar el último dato. Lo que yo digo es que nosotros no debemos reducir nuestro análisis o limitar nuestro análisis a lo último que dice la última encuesta de población activa. La campaña electoral se va a basar en Sí, se va a basar, pero nosotros, eso es cierto. Como no llevéis... Llevemos, porque entiendo de esa manera Podemos. Yo no lo entiendo de otra manera. Sí, por supuesto, tenemos que tener la información reciente, pero nosotros, precisamente nuestro discurso económico tiene que tener más recorrido que el análisis del último dato. Esa es mi perspectiva, y eso yo creo que hay un consenso muy amplio en el grupo de economistas, que también es amplio, ¿no? Y esto también tengamos esta idea de que parecería que
que lo de Podemos es un grupo de politólogos y de gente, no, hay un núcleo muy sólido de economistas en Podemos, que son capaces de articular. Hay muchos de nosotros llevamos muchos años en la universidad dando clases, que somos capaces de articular un debate económico. Por lo tanto, el último dato, pero en un contexto más amplio, y en ese contexto más amplio yo no puedo olvidar que la política llamada de austeridad y las denominadas reformas estructurales son responsables directas del hundimiento del empleo en este país. No es solo el resultado del crack financiero, esto también, porque no conocíamos un crack financiero de esta envergadura desde el crack de Estados Unidos de hace un montonazo de años. No conocíamos nada parecido. Pero además del crack financiero, es que se ha gestionado esta crisis que tenía un problema de demanda con políticas que han todavía reducido más la demanda. ¿Entendéis? Es casi un error gravísimo, ¿no? Tenemos a empresas y a familias súper endeudadas y encima se aplica una política de reducción del gasto público, de aumento de la imposición indirecta y de reducción de los salarios, ¿no? Y entonces, esa política ha agravado, pero es que eso lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, y es en ese sentido en el que digo, nosotros tenemos que ir con ese argumento también. Esa política ha agravado extraordinariamente la crisis. Si yo tengo un problema de demanda y encima aplico políticas restrictivas de demanda, pues es como echar gasolina a una hoguera. Vale, cuando yo digo economía basada en la deuda, que es mucho, habría que discutir mucho, es un tipo de economía que premia lo financiero frente a lo productivo. Esto es lo que yo quiero decir, ¿no? Porque si nosotros comparamos en todo el periodo de ebullición bursátil, ¿no?, las rentabilidades que se podían obtener en los mercados financieros, que eran rentabilidades a corto plazo, ingresos que se obtenían que estaban fuera de la supervisión fiscal, que se podían colocar en paraísos fiscales o fuera al menos de la regulación de los estados nacionales. Si yo tengo ese panorama alimentado por la mala regulación y alimentado también porque los mercados financieros están creciendo continuamente, si yo tengo esa dinámica, ¿para qué voy a invertir en lo productivo? ¿No? Si es que las tasas de rentabilidad, si vosotros comparáis las rentabilidades que se podían obtener en diferentes mercados financieros, ¿no? En los mercados, no es cuestión de entrar ahora en esto, ¿no?, en los mercados de derivados, son las enormes, gigantescas rentabilidades que se podían obtener a corto plazo, con las rentabilidades mucho más modestas que se podían obtener produciendo cosas, entonces era racional e inteligente y comprensible que los que tenían dinero lo colocaran en el mercado financiero. ¿Para qué voy a destinar el dinero en la inversión productiva si la inversión productiva no me renta lo que voy a obtener, ¿no? Voy a obtener mucho más dinero a corto plazo y no voy a pagar impuestos, apenas voy a pagar impuestos por ese dinero, porque luego tengo 1000 recovecos donde colocar esos fondos y pagar muy pocos impuestos. A todo eso, a la combinación de una regulación muy débil y muy deficiente, más actores financieros y no financieros muy interesados en el lucro a corto plazo y de mercados, a todo eso yo les llamo economía basada en la deuda, donde ha habido una especie de colisión de intereses, ¿no? Estaban los acreedores y estaban los deudores. Estaban muy interesados en la economía basada en la deuda los bancos, pero también estaban muy interesados en la industria inmobiliaria española, ¿no? Los bancos abrían el grifo del dinero y las empresas españolas tomaban dinero muy barato. Es que casi era gratis ese dinero, ¿entendéis? Casi era gratis. Unos tipos de interés súper bajos. Los bancos alemanes ganaron mucho dinero en esa economía basada en la deuda, a pesar de que el tipo de interés era muy bajo, porque prestaban tal cantidad de dinero, que aunque el precio fuera muy bajo, el monto global de la rentabilidad era muy suculenta. Entonces, una especie de confabulación de intereses, a eso yo le llamo economía basada en la deuda, que ha supuesto una penalización enorme de lo productivo, lo social. Vamos a ver, yo sobre el tema del euro, que ha salido tangencialmente, yo
vamos a ver, ahora mismo después de lo que ha pasado con Grecia, ¿no? Si yo he defendido y he escrito en varios sitios, y me ha parecido un mensaje confuso el que se ha transmitido por parte de algunos dirigentes de Podemos, yo he escrito en algunos sitios que España es Grecia y que nosotros no debemos lanzar el mensaje de que España no es Grecia. Yo creo que eso es erróneo. No es Grecia en el sentido de que nosotros no tenemos la deuda soberana que tiene Grecia. Quiero decir, que España tiene una deuda que tiene un margen de negociación mayor que el que tenía Grecia. Y Grecia además estaba gobernada por Syriza, ¿no? Y España no está gobernada por Syriza. España no es Grecia porque no tiene una situación financiera tan crítica, pero España debe ser Grecia, porque lo que ha sucedido con Grecia es muy mala cosa, es muy mal dato. La posición de Europa y la manera en cómo han gestionado los líderes europeos y el poder europeo el tema Grecia, para nosotros es muy mal dato. Ahí tenemos una camisa de fuerza. Y yo veo muy difícil, digamos, refundar Europa y construir otra Europa. Pero yo no soy partidario, a pesar de que soy súper escéptico con el euro, súper escéptico, yo no soy partidario de que nosotros llevemos en las elecciones, ¿no? Digamos, nosotros contra la Unión Monetaria, ¿no? Nosotros fuera del euro, ¿no? Esto es una discusión, porque es una discusión que tiene muchos flecos. Si se hace eso, Podemos no saca ni un... Sí, eso es. Votos. No, pero no solamente porque no saque votos, sino porque nosotros debemos ir, aun sabiendo que es muy difícil, nosotros tenemos que ir con un plan de reforma del mecanismo institucional europeo. Y tenemos que ir con un plan que incluya, entre otras cosas, que incluya una penalización a los países que tienen un superávit crónico, a Alemania, que obligue a corregir ese superávit y tenga una economía más equilibrada. Tenemos que llevar un programa que incluya que el Banco Central Europeo sea un verdadero banco central, que emita deuda mancomunada, que es algo a lo que se opone radicalmente Alemania, que haya una verdadera hacienda fiscal comunitaria. Y nosotros tenemos que defender, creo, que... se me ha ido ahora la idea, que haya un programa de inversiones, como antes he dicho, de inversiones sociales y productivas a la periferia, y había otra cosa que se me ha ido ahora la idea. Pero debemos llevar un programa de reforma en Europa, de reforma institucional y de reforma del engranaje económico, que corrija los desequilibrios, porque en Europa, digamos, ha habido unas asimetrías que lejos de corregirse se han agravado, y el que haya esas asimetrías impide incluso el funcionamiento de la Unión Monetaria. Bueno, yo creo que tienes toda la razón del mundo, pero con ese mensaje hacia Europa no ganamos ni un solo voto. No, al contrario, mi opinión es justamente todo lo contrario. Votos Mi opinión, españoles sí, mi opinión, hacia Podemos por apostar por Europa. apostar, no, pero apostar, vamos a ver. Reformar Europa, digo. No, eso es mi posición, sí, porque es que La posición está clara. vamos a ver, es que Europa, Creo que por reformar vamos a ver. Europa sí que hay que ir. Vamos a ver, Podemos. Ahora en estas elecciones. sí, ahora, Yo lo he. Por ejemplo, hoy Grifols, que es una empresa catalana de hemoderivados, de las mayores que hay en Europa, pues han trasladado su chimney a Irlanda. Esas cosas, porque no hay que decirlas en el otro lado. vamos a ver, es que Europa, Cosas muy mal hechas, hay que ir a por ellas. vamos a ver, mi posición es que Y gasta votos. si no hubiera, o sea, que lo que ha ocurrido en Grecia ha introducido un dato del que nosotros tenemos que tomar nota, ¿no? Y es que Europa es una camisa de fuerza. Se aplasta Para- Grecia. para mí. Va a aplastar a Sí. España. No, pero sí, bueno, no, pero lo que quiero decir, Como si no- sí, como pero si lo no que yo pensara. quiero decir es que Podemos debe tener en su programa, debe contener su programa una agenda de reformas concernientes con Europa.
¿no? Y nosotros no debemos razonar, creo que no debemos razonar simplemente diciendo, bueno, no nos va a ocurrir lo que le ha sucedido a Grecia. Pedimos tiempo. Nosotros vamos a aplicar una medida flexible que van a colar en la norma rígida de Europa. Yo creo que nosotros, si vamos con ese planteamiento en Europa, nos estamos equivocando de cabo a rabo. De cabo a rabo. Hay que ir con un plan de reforma, sabiendo que nosotros, para que esa reforma sea viable, posiblemente necesitamos acumular fuerzas, porque antes comentaba un compañero, decir, bueno, ¿y España? Pues seguramente no. Hay que acumular fuerzas, pero nosotros no podremos hacer lo que queremos hacer dentro con esta Europa. No lo podemos hacer. Hay que cambiar parámetros fundamentales de Europa. Yo creo efectivamente que hay que decirlo porque el presidente del gobierno español va a ir a los consejos europeos en lo que se decide a nivel de gasto y de normativa interior, pues el 20, el 25, el 30% de lo que va a ser la vida de los españoles. Luego hay que decirlo claramente y hacer que los demás lo digan para ver qué va a defender el presidente del gobierno español en Bruselas cuando vaya a los consejos europeos. Bueno, esa es un poco, quiero decir que son cuestiones, por supuesto, de debate. Esa es mi posición. No estoy seguro de, o sea, no quiero decir lo que no es cierto. No estoy seguro de que esto que yo estoy diciendo ahora sea la posición de Podemos. No estoy seguro, ¿no? Pero esta es mi posición sobre el tema europeo. Y No te equivocas demasiado. Y sobre el tema, vamos a ver, yo cuando hablo de empoderar a los trabajadores, para mí la clave del empoderamiento reside en la negociación colectiva. Esta es la clave. Que haya negociación colectiva. Si se mantiene una reforma laboral que ha trasladado la negociación colectiva al ámbito de los centros de trabajo, y se trata de que los trabajadores negocien con sus patronos, en muchas empresas, simple y llanamente, eso significa liquidar la negociación colectiva. Porque la correlación de fuerzas es tan desfavorable a los trabajadores en el ámbito de las plantas y de los centros de trabajo que simplemente no hay negociación colectiva o hay una negociación asimétrica. Entonces, mi propuesta, y creo que en este caso sí diría que es la propuesta, digamos, de Podemos, de los economistas de Podemos, mi propuesta es eliminar la negociación colectiva, la reforma laboral, eliminar la reforma laboral y diseñar, de acuerdo con los actores sociales, diseñar un nuevo marco de regulaciones laborales que plantee la negociación colectiva fuera de las empresas, aunque después se concrete en las empresas. Pero hay que llevar la negociación colectiva a un terreno más amplio, donde puedan intervenir los actores. ¿Pero entre quién? Sí, entre los sindicatos. Pues entre los no existen. Bueno, pero los sindicatos hay que fortalecerlos, pero como no existen, fijaros lo que significa para los sindicatos. Yo he trabajado mucho con comisiones obreras, investigando cosas, y ¿qué significa para los sindicatos que tengan que aceptar en muchas empresas reducciones salariales draconianas exigidas por las patronales y a veces exigidas por los propios trabajadores? Decir, oye, acepta esta última oferta del empresario porque si no voy a perder el empleo. Eso simplemente hunde la práctica sindical. Hunde la práctica sindical. Entonces eso hay que salir de ahí. Y es que dentro de las empresas, si la negociación colectiva consiste en que los trabajadores negocien dentro de las empresas, en una economía que tiene decenas de miles de pequeños establecimientos, es que ahí no hay negociación colectiva. No hay negociación colectiva. Entonces, ¿cómo van a aumentar los salarios si no hay negociación colectiva? Es imposible. Para generar una dinámica salarial alcista, primero hay que crear empleo. Por eso yo defiendo que Podemos tenga un plan muy ambicioso en materia de economía de los cuidados, en materia de transición ecoenergética, que eso se sitúe en el centro, y en eso yo creo que se han hecho ya muchos estudios dentro de Podemos, en parte con los consejos de economistas que ahora han aparecido en el consejo este asesor, ¿no? Robert Pollin y otros, estudios acerca de los yacimientos de empleo que hay en temas que tienen que ver con el ahorro energético, con las energías alternativas. Nosotros tenemos que crear empleo para que aumenten los salarios
poniendo sobre la mesa la agenda de la transición productiva, de la modernización productiva, pero con un contenido eco-energético. Por eso decía antes que para mí el tema del ahorro es absolutamente crucial. Y las administraciones públicas tienen que exigir en los pliegos de condiciones, ¿no? Es intolerable lo que sucede ahora mismo. Tienen que exigir, o sea, determinadas condiciones que han de cumplir las empresas que quieran licitar con la administración pública. Es intolerable que una empresa licite y gane el concurso y echa la mitad de la plantilla o baje los salarios el 60%. Nosotros tenemos que exigir, y eso también ayuda a que los salarios suban. Pero la clave para mí, siendo eso importante, la clave para mí está en la negociación colectiva. Claro, yo también tengo una posición, vamos a ver, respecto de los sindicatos, yo tengo una posición crítica, pero al mismo tiempo comprendo que están en una situación súper difícil, ¿no? O sea, muchos nos han hecho cosas muy malas, ¿no? Por parte de los... Bueno, sí, mi posición es que han hecho cosas... Había una casta política, había una casta... Estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo reconozcamos que en un contexto donde la inversión extranjera directa es tan móvil, es tan fluida, donde las deslocalizaciones han estado a la orden del día, era muy difícil para los sindicatos, muy difícil. Porque hay muchas empresas que simplemente con la amenaza de deslocalizar han conseguido bajar los salarios, muchísimo. Entonces los sindicatos han cometido muchos errores, pero nosotros tenemos que crear las condiciones para que emerjan organizaciones sindicales fuertes, porque eso es empoderar a los trabajadores. Si hay negociación colectiva fuera de las empresas, fuera de los centros de trabajo, estaremos en condiciones de que se reequilibren las relaciones de poder. Y para mí esa es una cuestión clave. Y yo sí soy partidario de que aumente el salario mínimo. Soy partidario porque, vamos a ver, después otra cosa es discutir hasta dónde, ¿no? Quiero decir, la cuestión concreta. Pero hay una idea que, por otro lado, en las universidades de todo el mundo es que está instalada. Aprovecho para decir que la economía convencional, lejos de haber salido debilitada, lo cual es el colmo de los colmos, lejos de haber salido debilitada, es que ha salido fortalecida. Es que los que hacemos economía crítica en las universidades estamos en una trinchera. Es decir, que hay un dominio tan absoluto de la economía convencional, y un principio básico de esa economía convencional es que para que los empresarios contraten a trabajadores de baja cualificación no tiene que haber salario mínimo. Hay que bajar el salario mínimo. Y nosotros no podemos aceptar eso. Yo defiendo el salario mínimo por razones sociales, defiendo el salario mínimo porque el salario mínimo más la prestación por desempleo más no sé qué y no sé cuánto contribuyen a dinamizar la economía, y defiendo el salario mínimo porque bajarlo no crea empleo. El que se cree empleo no depende de que los salarios sean bajos. De hecho, las economías que tienen tasas de empleo más altas son economías de salarios altos, así mismo. Entonces yo defiendo el salario, que haya un aumento del salario mínimo. Pasa que en mi opinión, y perdón por intervenir así sin más ni más, digamos, tus puntos de vista parecen, digamos, ya de Consejo de Ministros, en el sentido de tener el gobierno, por lo menos, que no el poder. Porque hay muchas cosas que, por ejemplo, para mí en este momento los sindicatos no ofrecen ante la opinión pública ninguna fiabilidad ni permiten ganar votos. Yo estoy obsesionado con la fórmula, o buscar una fórmula que permita mejorar las expectativas electorales para el 20 de diciembre o buscar o pensar o lograr, digamos, acertar con el camino para ello. Y lo pongo sin saberlo, claro, porque si no estaría ya en la calle boteándolo. Pero me parece que todo lo que está sucediendo es bastante culpa. No creo que sea culpa de Podemos, sino de Podemos, y no van a cejar en ninguna de ellas. Eso, en difamar, en mentir, en engañar. No hay, digamos, ya
posibilidades de que Podemos tenga una audiencia más que en los círculos, en las asambleas, pero no en los medios de comunicación, porque todos ellos son herramientas del poder para mantener el poder, sean todos periódicos. El País Miserable, La Razón Inmunda, desde Televisión Española a La Sexta. Todo eso está preparado para que Podemos fracase. Y no sé qué se puede hacer para que se minimice ese fracaso, no lo sé. Pero hay que decir, hay que luchar con sus mismas armas. Lo que pasa es que no, eso va contra nuestra genética, no está en nuestros genes. Difamar, ni mentir, ni engañar, ni robar. Pero si no mentimos, engañamos, robamos y difamamos, mal nos ve. Sí, pues yo ahí no estaré. Yo estaré viniendo a los círculos, pero en otro espacio político yo ahí no voy a estar. O sea, estoy viniendo a los círculos y estoy dedicando cantidad de tiempo a intentar pues, llevar el debate económico a todo el mundo. Pero eso es, para mí el futuro de Podemos, por supuesto, sombrío, o sea que yo también soy consciente, no me he caído de un ciruelo antes de ayer. No, pero si pensamos, hace 2 no, años podíamos pensar que sí, no, pero sombrío, vamos a ver, comentábamos antes de entrar, no, pero un segundito, no, para aclarar mi posición, comentábamos antes de entrar y yo estoy de acuerdo con que ese escenario que nosotros abrimos con la Asamblea de Vistalegre, ¿no?, que parecía que irrumpíamos en un contexto de hundimiento, digamos, ese escenario ya no existe en este país. No existe. Ha cambiado radicalmente, porque el PSOE no se hunde, porque Ciudadanos emerge como una opción muy potente, y porque posiblemente, además de eso, la economía no está en caída libre, ¿no? Hay muchos problemas económicos, pero yo creo que ese escenario que decíamos, es que esto se hunde, pues no se hunde. Es decir, que crece algo la economía, crece 3 puntos porcentuales casi, que no es algo. Quiere decir que hay una dinámica económica, mal empleo, pero se crea empleo. El escenario que nosotros habíamos contemplado, ese escenario ha cambiado radicalmente. Si a eso le añadimos, aunque no entremos ahora en ese debate, que Podemos ha cometido errores muy importantes, ¿no?, muy importantes, pues ahí se junta el tema. Pese a todo, yo no tiro la toalla, porque yo no tiro la toalla, pero no como un acto voluntarista. Es que no tiro la toalla porque creo que este país necesita un cambio que, pese a todo, digamos, Podemos puede ser un poderoso factor de cambio, aun reconociendo que el escenario ha cambiado y que los errores que hemos cometido nosotros en los últimos meses, sobre todo, han sido muy importantes. Pero yo podemos presumir de logros. Vamos a ver, yo lo que... Bueno, pero que no he venido aquí a discutir de los errores de Podemos, sino a discutir de economía. No quiero discutir de los errores de Podemos. Cada uno tendrá su percepción. Yo sigo pensando que Podemos es un importante factor de cambio. Y por eso yo creo que hay que echar... El único. Sí, eso es. Hay que echar todo, y yo creo que al menos el grupo de economistas de Podemos estamos por echar todo el esfuerzo que sea necesario de aquí a las elecciones. Y echar el esfuerzo, digamos, para mí esto, o sea, ir a los círculos y hablar con gente y con plataformas y con colectivos, para mí esto es la unidad popular. Para mí es esto. No los puestos aquí y allá. O sea, para mí es esto. Y yo creo que aquí hay una línea roja entre lo que es la vieja política y lo que es la nueva política. La nueva política es la nueva manera de hacer las cosas. Y aquí estamos. Y para mí, digamos, las expectativas no son las de antes, pero hay partido. Que es lo que diría el Cholo. Pero hay partido y vamos a jugarlo. Las victorias electorales vienen de las victorias de la hegemonía cultural. Y eso no lo tenemos, del sentido común. Entonces... hay que trabajar, es lo que... Sí. Pero una precisión última en lo que a mí concierne. Es que, claro, los medios es que son hostiles. Claro. Es que yo abres el telediario, le decía antes al compañero, es que abres el telediario y resulta que primero Ciudadanos, después el PSOE, después el PP, después Alberto Garzón. Digo, joder, y Podemos... Es que habla bien de nosotros, a ver. No, te quiero decir que es que hemos desaparecido.
de los telediarios, No Podemos... se han desaparecido. No, ya, pero que estamos, ya no estamos. Es decir, en la parrilla de salida ya no hay nadie de Podemos. Pero es que está así, es que ya lo... pero y oyen la SER, y es lo mismo. Es como si no existiera Podemos. Es como si no existiera Podemos. Y le están dando un bombo al resto de los partidos, y yo creo que es que ahí hay una decisión mediática y política. Es la estrategia. Claro. Creo que la estrategia también influye mucho. Podemos tenía que cuidar ahí la estrategia, eso que está diciendo tú es muy importante. Tener una estrategia preparada de soltar bombas de vez en cuando para que no baje la presión de Podemos en los medios de comunicación. Pero el problema electoral, yo no digo que se diga todo, pero el otro día se soltó un poquito, pero hay que soltar más cosas. Porque la pregunta que todo el mundo hace de Podemos es sí, el sueldo básico, sí, ¿y de dónde sacáis el dinero? No, pero de esto... Y eso te lo pregunto. No, pero de esto ya lo veréis... 15.000 millones, dice. No, pero esto ya lo veréis en el programa. Pues eso, vamos a ver. Hay que verlo ya. No, pero el programa, digamos, los grupos, ahí ha habido un grupo sobre finanzas, un grupo sobre fiscalidad, un grupo no sé qué, y hay cuentas. Es decir, hay estimaciones. Hay que sacarlas. Sí, por supuesto que sí. En la televisión te pregunta alguien. Por supuesto que sí. Pero nosotros ya. Y te viene encima un economista de esos que salen en la sexta diciendo eso es imposible. No, pero ahí nosotros. No, pero ahí nosotros no tenemos, es que nosotros ya podemos decir muchas cosas y no tenemos que arrugarnos ante esos economistas, que muchos de ellos son muy malos economistas. Lo que pasa es que tienen los 3 datos recientes, pero no son tan buenos economistas, nosotros no nos tenemos que arrugar. Pero por ejemplo, el otro día en el debate de Pablo, Pablo podía haber dicho cosas, y no tengo ni idea por qué no las dijo. Quiero decir que ante esa cosa de Ciudadanos, de casi le comió el terreno, pues, que podías haber dicho algo, y había mucho que decir. No puedes responder ante cosas concretas, no puedes responder con la retórica de hace 8 meses, que ya no estamos en la campaña. Sí, querías comentar. Yo, no sé si has contestado a todo, ¿no? Todo no. Hay una pregunta, hay una cosa que queda por contestar, que quería la coger, a mí también me interesaba, que era lo de la banca sistémica española. Y bancos que tienen un perfil claramente sistémico, y hay balances de los bancos que están muy contaminados, que tienen un grado de toxicidad enorme, ¿no? Porque hay bancos que son casi empresas inmobiliarias, tienen una cantidad de edificios y cantidad de suelo urbanizable y cantidad de activos de muy mala calidad. No iba en ese sentido. Ayer en el vídeo explicaba que cuando se deja caer un banco, se empieza a pagar por grupos quien ha corrido el menor riesgo. Los depositarios, que cobran un interés muy bajo, corren un menor riesgo. Entonces, el último escalón están los accionistas del propio banco. Y justo antes pues vienen los inversores. Estos inversores habían corrido un riesgo, son otros bancos, realmente, como he explicado, alemanes y franceses. Entonces, simplemente decía el vídeo que se podía dejar caer un banco y que el riesgo... No lo sé, no te sé contestar. Yo creo que es mucho decir, ¿no? Que en España se podía dejar caer un banco de esa naturaleza, ¿no? Un gran banco, no lo sé. Para mí lo más relevante de la entrevista del domingo del sábado pasado fue la entrevista a Francisco González, que habló de Ciudadanos bien y que no le gustaban los populismos y todo eso. Francisco González, yo he oído, y no tengo ninguna prueba, de que fue el inductor, promotor, financiador del incendio del edificio Windsor, porque allí había una oficina de Deloitte o de, como se dice, donde se guardaba un expediente donde él salía más bien mal. Esto no ha trascendido más que, bueno, lo oí una vez al poco del incendio, y no me voy a hablar porque creo que hay
pero quiero decirlo aquí porque me parece que es uno de los personajes... Por eso vino muy bien a Podemos. Sí, quería hablar de todas maneras el compañero, quería intervenir. Sí, no, pero, o sea, si se acabó la... Yo, o sea, es una apreciación. Yo creo que a la hora de... Para empezar, estoy de acuerdo completamente con todo lo que has dicho, ¿eh? Y de hecho te apoyo en cada uno de los puntos. Te preguntaba antes una pregunta muy sencilla, porque muchas veces yo creo que aquí hay un problema un poco, yo diría, estructural en España, y es una falta de educación financiera. Entonces, Podemos es y seguirá siendo una buena manera de traer a los círculos, como bien has dicho tú, que tú no quieres un plano político diferente, pues por ejemplo conocimientos de economía, o cómo funciona el país, o resolver un poco las dudas que se traen aquí a Majadahonda. Yo lo único que veo es un poco un mensaje diluido o un mensaje poco aterrizado, por así decirlo. No traigo tanto a ti en concreto hoy, sino un poco cómo se traslada la economía a la parte un poco local o personal. O sea, por ejemplo, hoy, te lo digo porque también, o sea, yo no soy economista, o sea, ha saltado desde datos macroeconómicos a microeconómicos, a aspectos un poco más locales, y al final la conversación ha derivado en lo que pasó el otro día con Albert Rivera, que es lo que le interesa tristemente a mucha gente. Yo haría un esfuerzo en trasladar ese mensaje, no sé si por partes, pero sí de una manera un poco más concreta y aterrizada. Es muy sencillo decir eso, porque hablas de deuda, hablas de política económica europea, que anda que no es jodido eso, y de hecho legislativo europeo, que es infernal, por no decir que yo creo que ni los que lo formulan lo entienden. Yo trabajaría en eso sobre todo, y a mí, sinceramente, aunque me joda lo que vaya a pasar en diciembre, que yo creo que está todo hecho, ¿ya? Seguiría trabajando para que los que venimos tengamos esa educación financiera, esa educación legislativa, que desde los círculos se siga trabajando localmente eso y reforzar ese mensaje, porque se pierde, al margen de lo que pase con Albert Rivera o con Pedro Sánchez dentro de 2 legislaturas. Yo trabajaría esa parte y creo que es importante que la gente no abandone los círculos, pero sobre todo centrar el mensaje. Sí, estoy de acuerdo contigo. Nosotros hace meses, lo que pasa es que lo tuvimos que parar por determinadas circunstancias, lanzamos una iniciativa desde formación del Consejo Autonómico, una iniciativa que consistía y que la denominamos algo así como encuentros de economía con Podemos. Encuentros de economía con los círculos o algo parecido. Entonces seleccionamos una serie de temas concretos, porque lo de hoy es más general, ¿no? Seleccionamos una serie de temas concretos y para cada uno de los temas concretos iba un economista, que algunas veces era un economista del área estatal de economía, otro del área de no sé qué, economista que sabía de ese tema y que había trabajado ese tema. Entonces recuerdo que, por ejemplo, la primera de las charlas estaba centrada en el tema del mercado de trabajo y vino Nacho, y él habló del mercado de trabajo. Otra charla se centró en la reforma del sistema financiero y vino Antonio Sanabria, que es una persona que ha estado trabajando durante muchos años en el tema de las finanzas. Entonces la idea era hacer eso regularmente como actividad dirigida a los círculos, pero no solo a los círculos, sino que todo el mundo que estuviera interesado forme parte o no de los círculos pudiera ir a esas actividades. Hicimos como 8 o 9 encuentros, pero con perfiles monográficos, ¿no? O sea, era no la economía en general, sino temas. Y la valoración que nosotros sacamos de aquello fue súper positiva, porque vino muchísima gente. Y parecía, la sensación que yo percibí es que los círculos y la gente que está en los alrededores de los círculos tenía ganas de hablar de economía. O sea, de economía general y después de trasladar esa discusión a cuestiones más concretas, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros quisiéramos hacer algo parecido, pero sobre todo ahora, de cara a la campaña electoral, en el Consejo Ciudadano nos vamos a volcar los consejeros 100% en la campaña. Entonces, desde la Secretaría de Organización se va a contactar con todos los círculos para que los círculos digan, bueno, respecto de la campaña y las cosas de las que podemos hablar nosotros, porque no podemos hablar de todo, es decir, porque un economista no tiene por qué saber de todo, de las cosas que podemos hablar en función de las necesidades y las demandas de los círculos, distribuirnos para estar
pues en estos espacios, ¿no? Charlando, comentando, formando y discutiendo, ¿no? con los círculos. Sí. Respecto de esto, nosotros habíamos pensado aquí en Majadahonda el repartir unos folletos en los que por una cara podemos Majadahonda y uno de los dibujitos esos que ponemos, y por la parte posterior el tener un tema, por ejemplo de economía, unas respuestas a las preguntas, una especie de, digamos, a las más sencillas. Por ejemplo, si se va a subir el salario base o si va a poner una renta mínima, de dónde va a salir ese dinero. Y eso, poderlo utilizar para distribuirlo. Eso requiere que cada